Radio contigo arrancó, canciones y risas en cada descanso. Radio siempre tan fiel, enciende el día, tu magia es real. 93.1 Viento Sur FM. Escuchas Conectándonos por la 93.1 FM. Así nos estamos conectando a través de la 93.1 FM Viento Sur, y como cada día miércoles, este espacio, ¿cierto?, del Hospital Augusto Esmamburgo, que siempre nos deja algo de enseñanza, y ese es el objetivo, ¿cierto?, de este espacio que va, como se llama, los días miércoles. Oiga, vamos a saludar ahí a Cristian Cortés, que es trabajador social. ¿Cómo estás, Cristian? Qué gusto de poder verte, que está aquí en el estudio de la radio Viento Sur. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación una vez más. Así es. Bueno, hoy día con Cristian, trabajador social del Hospital Augusto Esmamburgo, vamos a conversar de un tema bastante interesante, ¿cierto?, que desarrolla justamente ahí los profesionales ahí del hospital. Es con respecto a los pacientes sociosanitarios, ¿cierto? ¿A qué nos referimos, Cristian, cuando hablamos de los pacientes sociosanitarios? Bien, el término es bastante técnico. Hay que hacer una diferenciación entre casos sociosanitarios y casos sociales. Son dos conceptos distintos. Escuchamos hablar usualmente en los hospitales de ambos, pero tienen una diferenciación. Los casos sociales son aquellas personas que por algún motivo, circunstancias habitacionales, familiares, económicas, de discapacidad, de salud, entre tantas otras, tienen alguna condición que está lo suficientemente debilitada y que puede poner en mayor riesgo la condición de salud integral de la persona. Por ejemplo, una persona que ingresa al hospital, a hospitalización, por una caída, por ejemplo, y se fracturó, no sé, la cadera. Claro. Esa persona mayor, consecuentemente, para una persona mayor una caída es mucho más compleja. Lo que va a requerir, obviamente, es cierto que se desplieguen todas las acciones que debe realizar el hospital para superar esa situación problema y finalmente generar una alta hospitalaria. Esa alta hospitalaria tendría que venir asociada, digamos, a mantener o reforzar el sistema de cuidados que pueda tener esa persona. Si una persona antes de la hospitalización caminaba, hacía sus cosas sin mayor dificultad, hacía una vida autónoma, una vez que ingresó a hospitalización por una consecuencia de una caída, es muy posible que adquiera una condición de discapacidad. Claro. Entonces, si bien es cierto, hay personas que ingresan con estas características, hay una red familiar, hay una hermana, una tía, un esposo, cualquier otro familiar que puede proveer cuidados a ese paciente, entregarle sus medicamentos, proveerle su alimentación y todo lo que necesita dentro del contexto de cuidados de una persona. Puede ser que estén fallando también las condiciones habitacionales, no sé, haya un problema donde no están satisfechas algunas necesidades básicas, hay algún pago de boleta de servicio que no se ha pagado, hay problemas, por ejemplo, de higiene u otras. Ahí es donde se pueden reforzar a través de las distintas instituciones. Y ahí hablamos de casos sociales porque hay alguna variante que los trabajadores sociales trabajamos, incentivamos para que esa persona logre superar esa situación problema y pueda generarse una alta hospitalaria sin mayores problemas. Claro. La situación distinta es cuando hablamos de casos sociosanitarios. Este tipo de pacientes, ya sea adultos mayores, personas con discapacidad, personas que por su condición de salud dependen necesariamente de las atenciones del hospital, cumplen una característica donde ya los trabajadores sociales, cuando hemos tomado conocimiento de la situación que tiene la persona en general, ya no hay nada más donde recurrir. O sea, donde a nosotros en lo personal se nos han cerrado las puertas o donde ya no hay más plazas. Por ejemplo, si ya se ha recurrido al CEFAM, se ha hecho gestiones con la municipalidad, anteriormente el mismo caso ya ha sido denunciado ante tribunales por actos de violencia intrafamiliar o negligencia o cualquier otra, ya cuando se ha agotado toda esa red, hablamos de que las personas se encuentran en una situación de sociosanitarios porque las condiciones por las cuales se mantienen en el hospital no se han podido dar solución dentro de la red. Entonces, ahí está la diferencia entre ambos. Claro. Y que hace un par de semanas atrás, o días atrás específicamente, justamente salió una crónica en la prensa regional con respecto a esta situación, la que tú mencionas, que muchos usuarios están permanentemente en esta red hospitalaria, tanto de Punta Arenas, Natales, Porvenir, que están permanentemente ahí
digamos, entre comillas, viviendo, no sé cuál es el término técnico, hay usuarios. Correcto, son personas que residen en los hospitales por estas condicionantes sociales. Lamentablemente hay que reconocer que los hospitales a nivel nacional son los que le ponen el pecho a las balas a todas las situaciones que llegan. ¿Ya? Magallanes tiene una situación un poco distinta por su lejanía, por sus condiciones geográficas, por su clima, etcétera, etcétera. Pero no estamos ajenos a esa realidad que ocurre en el resto del país. Como todo en realidad llega a los hospitales, Claro. cuando se tiene que incentivar o se tiene que buscar alguna vía para que ese paciente salga del hospital, para que continúe sus cuidados en el domicilio, se han cerrado todas las puertas. Entonces Claro. ahí es donde lamentablemente estos pacientes van quedando relegados en los hospitales y residen en los hospitales porque literalmente si no tuviese ninguna otra alternativa, la persona derechamente estaría en situación de calle. Correcto. Es lo que se tiene que evitar, además que se pone en riesgo su situación de salud y más que mal también en los hospitales para estas personas que muchas veces no acceden a un alimento en el día, un alimento caliente o no han podido tomarse sus medicamentos, Claro. no tienen un seguimiento de salud, bueno, entre tantas otras situaciones. Muchas que vemos. circunstancias, claro. Oye, y bueno, y con respecto a lo mismo, ¿y esto cómo afecta estos casos tanto al hospital como también al usuario? Algo ya me adelantaste, mencionaste. Sí, bueno, esto al hospital le afecta de manera directa en el sentido de que el hospital tiene que tener la capacidad suficiente de camas para poder dar respuesta oportuna a cualquier situación de contingencia que ocurra en Natales. Por ejemplo, no sé, una desgracia, no sé, un evento climático, algún evento de urgencia que se necesiten camas de hospitalización, lamentablemente sería difícil poder explicarle a la comunidad que no podrían ingresarse, por ejemplo, pacientes hospitalizados porque están viviendo abuelitos o están viviendo personas con discapacidad en el hospital. O sea, es por eso que los trabajadores sociales, la unidad de servicio social, trabajamos para poder incentivar, buscar dentro de las redes las posibilidades para que esa persona pueda salir al alta y pueda continuar con cuidados como corresponde en los contextos donde corresponda, sea su domicilio, sea un hogar, sea otro sistema residencial. Hay que buscar alternativas, pero lo último que pudiese ocurrir es que estas personas continúen viviendo en el hospital. Esto Claro. obviamente afecta lo que es la función del recinto hospitalario. ¿Y cómo afecta a los pacientes? Bueno, ahí es donde está el tema un poco más complejo, porque pacientes sociosanitarios o pacientes casos sociales que permanecen con largas hospitalizaciones por tiempos prolongados, una de las cosas que se va afectando directamente es la capacidad de marcha, pierde la capacidad de poder caminar, porque Claro. hay que entender que el paciente que está, nuestros pacientes sociosanitarios o sociales, se mantienen en el hospital, y el hospital no es un recinto como un ELEAM, como un hogar, donde pueden caminar, tener actividades libre, recibir visitas en horario libre. Esto no es así, esto es un Claro. recinto hospitalario, entonces todo está ajustado a lo que hace un hospital, horario de visita, etcétera, etcétera. Está todo reglamentado. Claro, y, Claro. además, y lo más complejo quizás puede resultar en una persona mayor que se va desorientando. Claro. Claro, van perdiendo la orientación en tiempo, espacio, persona, además que, vuelvo a repetir, en algunos casos ingresan personas con una edad bastante avanzada, donde no hay otras más redes familiares, donde no sobreviven hijos, ni hermanos, ni nadie, y esas personas no tienen más familia, o presentan otras situaciones mucho más complejas, discapacidades, por ejemplo, pacientes que llegan con Claro. una complicación altísima por una diabetes, por ejemplo, y pueden terminar, por ejemplo, con una amputación, lo que derechamente los hace adquirir una condición de discapacidad, y eso nosotros también velamos porque podamos, digamos, atender esas situaciones en tiempo. ¿Ya? Claro. Así afecta de manera directa tanto al hospital como al paciente mismo. Claro. Me estamos conversando con Cristian Cortés, que es trabajador social del Hospital Augusto de Hamburgo, y con respecto a estos pacientes sociosanitarios, que allá lo describió y lo definió muy bien Cristian. Y claro, de repente hay casos y casos, como mencionaba Cristian, que ya algunos ya no tienen esta red de apoyo, pero sí también hay otros casos que sí tienen esta red de apoyo o familiares. Bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Algún llamado, Cristian, para... Hay pacientes que están en el hospital y que sí tienen y cuentan una red de apoyo o familiares? Sí, efectivamente. Bueno, dentro de los casos que me ha tocado intervenir, hay algunas situaciones en particulares. No digo todos los que tengo ahora en este momento, pero a lo largo del tiempo que he trabajado en el hospital, una de las primeras cosas que yo puedo decir, el llamado a las familias. Lo voy a decir con alta responsabilidad. Creo que en cierta manera hay una visión indolente, muchas veces por parte de los mismos familiares o por parte de la red comunitaria, la red de apoyo. Claro. En mis visitas domiciliarias, cuando tenemos que hacer intervención por hospital, y me ha tocado ir a evaluar condiciones
de salud o en qué condiciones está la persona, me he encontrado con un sinnúmero de cosas. Por ejemplo, personas viviendo en malas condiciones de habitabilidad, con problemas de higiene, con problemas de mascotas, donde no están al día los tratamientos farmacológicos. Nos hemos encontrado con pacientes con bolsas completas con medicamentos, donde no hay una administración adecuada, donde no hay, está asociado tampoco a un medicamento o a una comida o a un control al día. Nos encontramos con toda esa situación. Entonces, la verdad, el llamado a la comunidad es a responsabilizarse de las personas mayores, responsabilizarse de los familiares que se encuentran en el hospital. Muchas familias a veces dicen, pero ¿cómo ante el hospital no nos ponía problema con esto? Lo que pasa es que el hospital ha crecido bastante, la comunidad de Natalia ha crecido bastante. La población ha crecido bastante. La población ha crecido mucho, pero la realidad regional dice otra cosa. Las capacidades que tienen en este momento las instituciones, por ejemplo, el CERNAM, CENAME, o sea, el de Servicio Nacional del Adulto Mayor, no tienen las plazas suficientes para poder cubrir o tomar, digamos, toda la demanda que existe. Claro. Generalmente hay listas de espera y yo he tenido pacientes en el hospital que han esperado 2 años, 2 años y medio, entonces muchas veces las postulaciones no son rápidas precisamente por la falta de cupos. Y por lo demás también tiene relación directa o afecta el que las personas mayores tienen que dar su consentimiento también para ingresar a alguno de estos programas. Uh-huh. Pues sí, no los podemos obligar o postularlos a la fuerza, se tiene que conversar con ellos, que entiendan que el hospital no es la mejor alternativa para que ellos continúen viviendo y se le ofrece la posibilidad de postularle un hogar. Uno le tiene que explicar cuáles son las condiciones del hogar, qué es lo que se hace ahí, porque finalmente son establecimientos de larga estadía donde están preparados especialmente para la atención de estas personas que tienen estos requerimientos más permanentes. El hospital va y ven todo el día, enfermeras, exámenes, toma de muestras, traslado de pacientes, fallecimientos, etcétera, etcétera. Entonces, no es el mejor contexto para ello. Y el llamado a la comunidad es poder colaborar con lo que el hospital, las distintas alternativas que uno le puede ofrecer. Si bien es cierto, aquí en Puerto Natales las redes institucionales son pocas, son digamos, muy puntuales, pero no han crecido mayormente las plazas para poder ampliar las ayudas, lo que muchas veces hace tener a pacientes en lista de espera o esperando ciertos beneficios, ciertas cosas, etcétera, etcétera. Pero finalmente el llamado es ese a nuestra comunidad, que no ser tan indolente, ser un poco más... apoyar a la población adulta mayor, que está en una condición generalmente de dependencia moderada, severa. Hay personas que no tienen la capacidad de cocinarse o de simplemente el acto de ir al baño. Necesitan de asistencia para evitar otras consecuencias mayores dentro del hogar. Claro, ahí como bien tú lo describes, Cristian, claro, hay situaciones, están dentro del hospital y el personal no es que esté abocado el 100% 24/7 a un paciente que está ahí estacionario. Claro, está ahí. Si ocurre alguna situación compleja, obviamente va a estar atendido. No va a ser lo mismo que esté la atienda un familiar, que esté en un ELEAM o que esté en su hogar, que hay una persona abocada 100% él para la atención de estos pacientes o de estos usuarios o de este vecino, ¿cierto? Correcto, sí. Así mismo. Así que, oye, y una consulta, Cristian, y puede suceder que ya hay un paciente ahí en el hospital y un vecino se quiere hacer cargo. ¿Qué paso hay que seguir? O sea, que es mi vecino, lo conozco años, yo lo puedo tener en mi casa. ¿Qué paso hay que seguir ahí? O sea, sí, me ha ocurrido, porque usualmente cuando hemos logrado despejar la condición en la que se encuentra la persona y no existe ningún familiar cercano que pueda asumir esos cuidados o esa vigilancia o ese acompañamiento, por lo general siempre por ahí surge una red de apoyo. Y esa red de apoyo, como dices tú, precisamente la puede conformar un vecino, una persona cercana, una comadre, un compadre, una amiga, un amigo. Cualquier persona que sepa la condición de esa persona mayor. Y cuando eso llega a ocurrir, yo agradezco en realidad que lleguen esas redes de apoyo, porque cuando ya no existe familia, uno lo conversa con la persona, con la persona mayor, con la persona con discapacidad. Claro, si tiene algún amigo, Exacto, uno trata de buscar. Oye, tú conoces a alguien, hay alguien más que te puede ayudar, hay alguien más que usted lo conoce, hay alguien más con que usted tiene confianza de hablar estas cosas, y usualmente siempre mencionan a alguna persona de su red inmediata. Siempre hay un vecino, una vecina que va a echarle el ojito, muchas veces van y le ofrecen un plato de comida. A veces alguna persona va y se ofrece para ir a pagar una boleta que la persona mayor no puede salir de su casa, la va a pagar o a comprarle alguna cosa. Se dan esas situaciones.
Y se Eso. agradece porque finalmente las redes de apoyo la constituye la comunidad, la constituyen esas personas que están en conocimiento que hay una persona que está en su casa sola, que nadie lo visita, que está en una situación de salud, y generalmente siempre hay alguien. Y si existe, uno lo conversa y hace el trabajo de intervención en conjunto con esa red de apoyo, con el paciente, para crear un plan que uno le presenta al médico para que esa persona pueda salir al alta con el apoyo con que esa persona cuenta. Claro. Bueno, y justamente lo quería comentar y tú lo explicabas muy bien, Cristian. Claro, alguna forma de ayuda del hospital para estos pacientes que están dados de alta y la circunstancia ha cambiado, como dices tú, X motivo, entra caminando y por situaciones de enfermedades pasa una situación extrema o crítica. Claro, y estas son las formas de ayudar también a este paciente para encontrar la red o la familia. Sí, principalmente es el contacto con la red, la derivación y el contacto con la red, porque, insisto, un paciente que ya ingresa a la hospitalización tiene un diagnóstico que ya está superado y que tiene que salir al alta, se incentiva con alguna familiar o parte de su red que lo pueda apoyar en este proceso para que salga. Y eso lo constituye principalmente las instituciones con las que estamos trabajando y tenemos vinculación directa. El municipio, la delegación, el tribunal, carabineros, policía de investigaciones, el Servicio Nacional del Adulto Mayor, el Senadis, Claro. entre tantas otras. Y hay otras redes locales que igual son importantes. La red local de apoyos y cuidados, que corresponde a la municipalidad y que proporciona cuidadores de respiro a la casa, también es un recurso valioso. Si bien es cierto, no es un recurso que abunda. Van una vez a la semana por 4 horas, pero dan una atención directa al paciente que le brinda un beneficio directo. O sea, se refuerza el sistema de cuidado. Lo tenemos también con la agrupación Luz y Esperanza, recurrimos a ellos. Sí. Nos proveen muchas veces camas clínicas cuando tienen disponible, concentradores de oxígeno, máquinas de aspiración de secreciones y otras prestaciones que también tiene la agrupación. Otras agrupaciones pequeñas también siempre tenemos el apoyo de la comunidad en general, los liceos, no sé, la Cruz Roja, el Rotary, el Club de Leones, tenemos vinculación con el CEFAM, con el Centro de Rehabilitación, es decir, con todas las instituciones locales. Hay algo que siempre se vincula con el paciente y algo nosotros logramos vincular para generar finalmente este espacio donde el paciente logre una hospitalización exitosa, se supere su situación problema, se prepare el alta y la persona retorne a su hogar con todo el plan de cuidado que uno, además del plan médico, de los medicamentos, las ayudas técnicas y todo esto, salga además reforzado con algo en lo social y que ha afectado su situación en general, como por ejemplo la falta de un cuidador. Muy bien. Oye, Cristian, bueno, para la gente que nos está escuchando y viendo hasta ahora ya de la mañana, y dice, oye, si tengo un familiar, tengo un amigo que sé que está en esta situación en el hospital, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Con quién me contacto en el hospital? Bueno, hay formas en que pueden contactarse con nosotros, como hablamos de pacientes que tienen situaciones muy particulares, de familia, qué sé yo, historias, situación de privadas, cosas, digamos, más sensibles. Claro. Hacemos, digamos, una evaluación de esa situación y cuando es necesario conversar o incentivar o potenciar una red de apoyo, uno lo hace. Lo hace a través de la familia, lo hace a través de la red de apoyo, como hablábamos hace un momento atrás, pero también le pedimos la colaboración a esas redes de apoyo. ¿Para qué? Para que esa persona continúe monitoreada, continúe asistiendo a sus controles. Quedan Claro. todos vinculados a atención primaria, por ejemplo. Todos los adultos mayores, personas mayores debiesen estar todas en atención primaria, siguiendo sus controles de salud. Hay programas también del CEFAM que están dedicados en forma muy específica a ciertas poblaciones y son accesos que están disponibles. Entonces, esas son las redes que nosotros ocupamos, con las que nos basamos y hacemos, digamos, estos nexos para que finalmente, a mí me han tocado muchas veces, un caso está vinculado con nosotros, pero también ha pasado por la municipalidad, también ha pasado por el CEFAM. De alguna manera, todos los que estamos dentro de la red hemos conocido el caso y tratamos de articular algunas ayudas y crear algo en especial para, digamos, que esta persona salga con una hospitalización exitosa y no nos queden precisamente viviendo o residiendo en el hospital, que es la última alternativa que podría ocurrir. En este momento, bueno, a raíz del amplio reportaje que se hizo hace un par de meses atrás, efectivamente la región tiene un alto número de casos sociosanitarios viviendo en los hospitales. No estamos ajenos a la realidad nacional. Es algo que está ocurriendo en todo el país porque precisamente hay una carencia, una falta de mayores redes para poder derivar estos pacientes, como por ejemplo los establecimientos de larga estadía o los programas residenciales que tienen que ver con población con discapacidad.
Claro. Eso. Así es. Oye, un buen tema hemos tocado y también para que la gente, este tipo de espacio aquí en la radio que también busca también informar, educar, ¿cierto? Y también compartir situaciones que de repente pueden ser desconocidas, ¿cierto? Que, bueno, y hay que de repente tratarla y que, bueno, que exista también toda esta red de apoyo, estas instituciones, de repente instituciones gubernamentales como también instituciones particulares que de alguna otra forma de repente apoyan o aportan algún granito de arena para, ¿cierto?, la situación que está viviendo cualquier paciente o vecino de Natales. Nos ha pasado que hay pacientes que los han encontrado en malas condiciones y generalmente es la misma comunidad la que solicita, digamos, la intervención del hospital. Ya hemos recibido pacientes que, porque la Junta de Vecinos, por ejemplo, hizo una acción, tomó conocimiento y se contactan a veces con servicio social o hacen consulta en el hospital solicitando la hospitalización del paciente. Claro, y ahí es donde nosotros se hace la evaluación, obviamente, y se cumple con el criterio médico de ingresar al hospital porque hay un diagnóstico, hay un compromiso de salud importante o hay algo que se necesita estudiar con mayor profundidad, procede la hospitalización y ahí se hacen todo, desde el equipo médico se hace lo que se requiera, pero se pide muchas veces para esto el apoyo de servicio social que pueda de alguna manera visualizar, evaluar y proponer alternativas distintas para que esta persona al momento del alta quede vinculada con la red en general que le pueda prestar asistencia y que pueda tomar conocimiento de su situación en general. Muy bien. Oye, destacamos el trabajo de usted como departamento, ¿cómo es? Departamento social, no sé cómo le llamará. Somos Cristian. Departamento de Gestión Usuaria, pero nuestra es una Claro. unidad de servicio social. Somos dos asistentes sociales. Ya. Caroline Ponce, que trabaja mi colega en el área ambulatoria, ¿Ya? y que les habla Cristian Cortés en el área de atención Bueno. clínica o de hospitalización. Bueno, destacamos tu trabajo, Cristian, también a tu colega, así como cada semana destacamos quizá algún departamento del hospital, ¿cierto? De las acciones que toma o de algunas implementaciones nuevas que está llevando adelante el hospital Augusto de Hamburgo. Y bueno, y también destacamos ahí el trabajo de usted para el bien, ¿cierto?, de los vecinos y los usuarios de nuestra ciudad. Así es. Hablando de bienestar de nuestra comunidad, Sí. aprovecho la instancia para invitar a toda nuestra comunidad de Puerto Natales a sumarse a la campaña de donación de sangre que está realizando la unidad respectiva del hospital, laboratorio clínico. Ya el laboratorio, la parte del Zócalo, están hoy día hasta las 3 de la tarde recibiendo donaciones de sangre porque estas campañas se hacen desde el hospital y son necesarias para poder cumplir eventualmente y cubrir necesidades que estén relacionadas con salud y que más de alguna persona en la comunidad la pueda necesitar. Así que dejamos cordialmente invitada a la comunidad que quiera colaborar hasta las 3 de la tarde en el Zócalo del hospital en el laboratorio clínico Muy para bien. donación de sangre. Oye, un gusto, Cristian, que haya estado aquí y nos hayas explicado muy claramente el trabajo que hacen y de estos pacientes Sanitarios. sociosanitarios O casos sociosanitarios o casos sociales. o casos sociales. Muy bien. Oye, un gusto, Cristian, ¿ah? Que tenga una linda tarde, ¿ah? Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao. La radio te llama.